Si padeces de dolor crónico, si te han dicho o te has creído que es para siempre, quédate y descubre la terapia Reversión del Dolor. Un abordaje científico para revertir tus síntomas y recuperar tu vida. Conocimientos, herramientas terapéuticas, entrevistas a expertos, prácticas y testimonios inspiradores para salir definitivamente del dolor continuo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la TRD. Aquí encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Comenzamos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la TRD, Terapia Reversión del Dolor. Me presento, soy Marcelo Caputo, psicólogo, terapeuta TRD y miembro del staff que produce este podcast liderado por Encarna Espoña, creadora, fundadora de la Terapia Reversión del Dolor. Y me acompaña hoy una amiga y colega, Emma Zapatero. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola Marcelo, encantada de estar aquí contigo. Bueno, lo mismo. Y bueno, vamos a contarles a toda la audiencia que tenemos un episodio muy interesante hoy. Vamos a estar hablando de una práctica de meditación denominada mindfulness, que en los últimos años, como suele decirse, ganó la calle, ¿no? Vemos que en periódicos, en revistas, en la televisión, en distintos lados aparece el tema de la meditación y el mindfulness en particular. Así que vamos a estar contándoles de qué se trata esto. Y este episodio tiene como una doble justificación, ¿no? Por un lado, contarles de qué se trata, y por otro lado, que sea una especie de introducción, porque dentro de muy poco en el podcast vamos a estar facilitándoles a ustedes distintas prácticas que van a utilizar el recurso de mindfulness, así que nos parecía interesante que primero pudiéramos hablar un poquito, supieran de qué se trata, y por eso un poco el justificativo de este episodio en particular. Antes de empezar, alguna aclaración: no se va a tratar de una clase especial y magistral sobre meditación, así que con Emma vamos a simplificar algunos términos, con ganas de hacer un poco más ágil la charla, y aparte siempre teniendo el objetivo central de pensar esto como un recurso vinculado a la terapéutica del dolor, que es el objetivo central que tiene este podcast y lo que es la TRD en sí mismo. Y bueno, ya que hablamos de TRD, recordarles que la terapia de reversión del dolor es un proyecto científico que tiene proyección internacional. Actualmente en muchos países de América tenemos la suerte de contar con terapeutas de reversión del dolor. Seguramente se me va a olvidar algún país, pero me viene a la mente México, Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil. Tenemos terapeutas de habla portuguesa, y bueno, Estados Unidos, obviamente también de Europa, en España, en Francia. Así que bueno, acercamos esta información también para que se vea, bueno, el desarrollo que está teniendo la TRD, y también para muchos de ustedes que por ahí quieren contar con algún terapeuta que tenga inserción local. Es muy posible, y cada vez más, que podamos contar con terapeutas en distintos países. Bueno, ya sin más, porque si no se nos va a ir todo el episodio con introducción, vamos a comenzar. Y Emma, se me ocurre la primera pregunta para hacerte como la más básica. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué le podemos contar a la gente que es el mindfulness? Bueno, pues yo suelo decir que mindfulness es la habilidad de centrar la atención en el momento presente, poniendo intención, es decir, intencionadamente, porque si no, el piloto automático nos va a ganar. Es aceptar ese momento plenamente y no dejarnos llevar por distracciones o por juicios, por pensamientos que siempre están ahí acechando, ¿no? Al final la traducción es atención plena. Como dirían las abuelas, por lo menos mi abuela, ¿no? Estate a lo que estás. Es un poco ese concepto de traer la atención al momento presente, ¿no? Que a veces parece fácil, pero no lo es tanto, porque el piloto automático nos gana, ¿no? Claro, también es verdad que creo que hay muchos mitos se engloba mindfulness en muchas cosas, y
Y sí que diría que hay algunas pautas de decir que no es, ¿no? Hay algunos... Yo diría que no es parar los pensamientos o dejar la mente en blanco, porque esto también nos puede llevar a confusión. La mente piensa todo el rato y está todo el rato trayéndonos cosas, ¿no? Entonces, no se trata tanto de dejar la mente en blanco, sino de manejar eso que está viniendo y no alimentarlo, volver al momento presente, ¿no? Tampoco es desprenderse de las emociones o tampoco es desconectarse de los problemas, no es control. Me gustaría que quedara claro que no es controlar la mente, ¿no? Sino manejar esos pensamientos sin que lleguen a arrastrarnos. No sé si tienes tú algo, si estás de acuerdo conmigo, tienes algo que aportar. Sí, claramente. Y de hecho es interesante que traigas el tema de los mitos, porque también era uno de los objetivos que teníamos para el día de hoy, ¿no es cierto? Muchas veces cuando uno está acercándole esta práctica a los consultantes, escucha mucho esto de que yo no sirvo para el mindfulness, yo he intentado meditar y no me sale meditar, no puedo poner la mente en blanco, o también por ahí pensar que tiene algún tinte de tipo religioso, porque es cierto que hay algunas religiones que se han valido de prácticas meditativas. Entonces es muy importante entender que esto es una práctica totalmente laica, digamos, desprovista de aspectos religiosos, o sea, no hace falta que uno tenga una religión en particular para llevarla adelante, y no es necesario, tal como tú decías, poner la mente en blanco. No solo no es necesario, tampoco es el objetivo, porque como muy bien manifestabas, la idea es, y traigo otra definición un poco más sencilla, ¿no? Darse cuenta de lo que está sucediendo mientras está sucediendo, ¿no? Esta cuestión que siempre decimos, ¿no? Pasar del modo hacer, ¿no? Esta vida occidental que nos lleva siempre a la cuestión utilitaria, estar consiguiendo cosas y la productividad, a solamente estar en modo ser, a tener un contacto con nuestro ser en el momento en que están sucediendo las cuestiones y poder conectarnos mucho mejor. Y esto, bueno, de alguna manera nos va llevando a pensar en el mindfulness, ahora sí, si te parece, Emma, Ujú. vinculado a la TRD, ¿no? Que Encarna ha tenido la visión de pensar el mindfulness como un recurso interesante, dándole una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Sí, Contamos en qué consiste esto, cómo es que se va dando. yo creo que lo contó muy bien, nos lo ha transmitido muy bien, porque lo ha unido a otros ingredientes ya conocidos también, pues no solo mindfulness, que también, además un mindfulness un poco especial, ya lo llama mindfulness informado, porque en la TRD tratamos de llevar a la mente del consultante a un modo seguridad, que no perciba peligro, que esa mente no esté asustada, no esté en modo alerta, encendiendo alarmas que no necesita activar. Entonces, es un mindfulness que informa de esta seguridad, ¿no? Lo une también a la calma cognitiva, a otras prácticas que llevan a esa mente a percibirse segura, ¿no? Que no sea una evitación. Entonces, el mindfulness, dentro del contexto terapéutico, tiene como una especie de añadido que es ese informado, ¿no? Mindfulness, primero, nos va a tratar de llevar a un estado mental relajado, un estado mental de ondas alfa, que va a ser mucho más receptivo a esa información de seguridad que le vamos a intentar transmitir a través de la práctica. Y después, pues, desde ese modo alfa relajado, introducir la calma y la seguridad. Tal cual. Recordemos, sin que esto se transforme en una clase de neurología, que hay diferentes ondas cerebrales y las ondas alfa son aquellas que permiten que la neuroplasticidad se ponga en juego con más facilidad, que nos va a permitir que el cambio en la persona se dé de una manera más sencilla, más facilitada. Por eso, eh, la utilización del mindfulness en la TRD tiene que ver con la finalidad de producir este cambio de una manera más eficaz. Eh, También recordemos, haciendo una pequeña articulación con lo que fue la exposición que hizo Encarna acerca del modelo completo de la TRD, que la TRD está conformada por 5 pilares y uno de estos pilares, que es el pilar número 2, se vale bastante de lo que tiene que ver con el mindfulness y los distintos componentes que recién Emma
nos contaba. ¿Y cuál es la gran ventaja que tenemos con la TRD? Bueno, que es un protocolo articulado con distintas estrategias y que van permitiendo, según las necesidades del consultante, ir poniendo en juego un pilar u otro, y a veces podemos volver nuevamente a otro pilar, con lo cual, bueno, esto nos da una posibilidad de adecuar la terapia de una manera muy ajustada y muy precisa a lo que cada consultante está necesitando. Y para eso nos valemos, entre otros recursos, como bien decía Emma, del mindfulness, con esta característica de ser un mindfulness informado. Si te parece, Emma, un concepto que creo que es vital para entender cómo articula mindfulness con la TRD es el concepto del modelo interno. Sí, ¿Querés contarnos un poco en qué consiste el modelo interno y cómo podemos articularlo con el tema del mindfulness? claro. Ciertamente, el modelo interno es súper importante porque cada uno tenemos el nuestro y lo conforman pues un montón de vivencias, creencias, cosas que hemos escuchado, asociaciones que hemos hecho, condicionamientos. Realmente no somos conscientes de todas esas asociaciones y condicionamientos que nuestro cerebro ha ido haciendo, nuestra mente inconsciente, con el paso del tiempo, ¿no? Y abarca lo cognitivo, lo sensitivo, lo conductual. Sería, bueno, la palabra técnica son engramas, pero son, para que se entienda, una especie de asociaciones que puede hacer nuestro cerebro. Por eso a veces un desencadenante totalmente neutro y totalmente inocuo puede ser desencadenante de un dolor, ¿no? Pero eso es por ese modelo interno que la mente tiene, la mente más inconsciente, y tiramos de ahí continuamente. Entonces, la relación mente-cuerpo, que sabemos que es tan importante, que el mente-cuerpo es una única unidad biológica y todo lo que hagamos en una va a afectar al otro y viceversa, pues claro, llegar a ese modelo interno, llegar a modificar esos engramas o esas asociaciones y conexiones que puede haber ahí, tiene mucho que ver con entender que estamos condicionados, que hemos construido un montón de secuencias a nivel cerebral que vienen de la mente, pero que están ahí fijadas en el órgano y claro, nos están influyendo inconscientemente. Entonces vamos a ir a ese modelo para tratar de influir en esas creencias y en esa percepción de dolor que a veces no está relacionada con un daño, sino solo con una interpretación, ¿no? que hace el- nuestra mente. Absolutamente. Por poner un ejemplo concreto, por ejemplo, pensemos en un tipo de dolencia que muchas veces aparece en consulta, ¿no? Las problemáticas vinculadas al dolor en la espalda baja y ciertas posiciones. Si una persona asocia ciertos movimientos o ciertas posiciones corporales con una situación de peligro, bueno, es muy posible que sienta un dolor y lo atribuya a un daño físico, cuando en realidad tiene que ver con sus creencias, con cierta correlación que se pudo haber dado en el pasado, y todo esto se referencia al modelo interno. Por eso es tan importante el tener el concepto del modelo interno, estas tres patas vinculadas a lo cognitivo, lo sensitivo y lo conductual, y que nuestro objetivo de alguna manera tiene que ver con eso. Eh, Sí, porque al el modelo final, interno, sí. perdona, sí, sí, sigue, No, sigue. no, dime, no hay problema. No, porque es que al final me venía que el desencadenante único es la valoración de peligro por ese modelo interno. Entonces, de ahí que sea tan importante ir a ese modelo interno. Estamos pensando exactamente en lo mismo en sinergia, porque Sí. muchas veces esto va a parecer algo muy sutil, pero es muy importante, ¿no? Si uno piensa en las emociones, en el estrés, en los pensamientos, se los postula como que son los causantes, los desencadenantes directos de la sensación subjetiva de dolor, pero en realidad es nuestro modelo interno el que Eso es. termina en última instancia organizando este tipo de componentes, ¿no? Y esto es una diferencia que puede parecer sutil, pero es fundamental para lograr avanzar en esta terapéutica. Exacto. Pueden estar en relación, pero las emociones o el estrés o los pensamientos no son en sí mismos los desencadenantes.
El desencadenante es la valoración de peligro. Y esto a veces a los consultantes les puede costar entender, ¿no? Que el dolor puede estar vinculado a factores psicológicos, porque añade como una especie de, o sea, entonces es culpa mía, entonces me lo estoy inventando, entonces me lo provoco yo, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? El dolor sabemos que es muy real y nadie es culpable, ¿no? Es inocente, ¿no? La persona que lo sufre es inocente por ese modelo interno. Pero es verdad que una vez que lo sabes, ya es tu responsabilidad ponerte manos a la obra para modificar ese modelo interno. Tal cual, ¿no? Como solemos decir muchas veces, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad hacer algo con ello, ¿no? En ese sentido, es un tipo de terapia que podemos manifestar como empoderante, ¿no? Como proactiva, que de alguna manera, frente a tanta pasividad que muchas veces esta persona sintió a lo largo de distintos derroteros en los cuales no tuvo respuesta, bueno, vuelve a centrar el poder en ella y desde ahí poder construir una vida sin dolor. Y hablando de vida y calidad de vida, ¿qué cambios podremos encontrar en las personas que van incorporando el mindfulness en el tratamiento, en su vida cotidiana? ¿Qué aspectos Hombre, te parece, Emma, que podemos resaltar? yo creo que incorporar mindfulness a la vida es primordial para todos los aspectos, no solo para el dolor, para todo, ¿no? Pues para reducir el estrés es el tema como más manido, ¿no? Es lo que más se ha utilizado. Pero el estar atentos a lo que está ocurriendo tiene muchísimas ventajas. En la vida muchas veces nos la perdemos por no estar en lo que estamos. Realmente estamos en la ducha ya pensando en el desayuno y en el desayuno ya pensando en el trabajo, etcétera, etcétera, con lo cual llega la noche y no sabemos, hemos vivido sin vivir en nosotros, ¿no? Como decía alguien por ahí. Entonces, creo que es primordial incorporar el mindfulness. Claro, esto mindfulness en general. El plus que tiene el mindfulness informado es que va cambiando ese modelo interno, ¿no? Va haciendo esa neuroplasticidad y va modificando ese modelo que creía que tomaba como peligroso, que interpretaba como o valoraba como peligroso ciertos estímulos. Entonces, bueno, yo soy una super fan y lo recomiendo para todo, pero bueno, concretamente para el dolor, claro, mucho más. Tal cual, somos dos los Sí, y fans. es verdad que hay Y desafíos, ¿eh? una, ¿Qué desafíos encuentras tú cuando haces, cuando empiezas a trabajar mindfulness con los consultantes? ¿Qué desafíos es, has encontrado? es interesante tocar el tema de los desafíos y se vincula un poco con lo otro que me despertaba tu reflexión acerca de la calidad de vida, ¿no? Porque habitualmente eh, creemos que cuando estamos planteando elevar nuestra calidad de vida, solamente estamos pensando en que la persona tiene que tener momentos agradables, ¿sí? Y que una buena vida tiene que ver exclusivamente con momentos placenteros. Y si bien es cierto que acercarnos al placer y a la felicidad es una disposición interesante y buena, también a lo largo del tratamiento, más allá de lo que hace eh, al abordaje del dolor, empezamos a poder transitar mejor aspectos que no tienen que ver necesariamente con cuestiones agradables. En líneas generales, uno puede pensar que las ciencias de la psicología en general también van entendiendo que la persona tiene que poder tolerar sensaciones de displacer, de aburrimiento, ¿no? De vuelta, va en contra de lo que nos plantea esta vida occidental y cotidiana con tanto bombardeo, ¿no? De redes sociales y de la diversión a todo momento. Entonces, el mindfulness nos permite sentirnos un poco más cómodos con situaciones de malestar, nos permite transitar situaciones que no son tal vez las más agradables. Y ahí un poco encontramos un desafío, ¿no? Que las personas puedan tolerar cierto disconfort en la vida y que sientan que no hay un peligro terrible en ello, no se les va la vida en ello, ¿no? Es Exactamente. otro de los recursos, o mejor dicho, de los beneficios que encontramos con este tipo de recursos. Emma, una cosa que creo que deberíamos tocar sí o sí y que hablamos mucho en la TRD tiene que ver con sistema simpático, sistema parasimpático. ¿Qué podemos articular?
desde Mindfulness y TRD con estos dos sistemas que conviven entre sí? Bueno, la TRD le da muchísima importancia a activar el sistema parasimpático porque al final es el sistema de la calma y de la seguridad. Y desde ahí es donde vamos a desactivar esas alarmas innecesarias. Claro, el tema del parasimpático es que está infrautilizado en la sociedad actual, ¿no? Como bien has dicho, tenemos un impacto terrible de pantallas, de multitareas. Parece que vivimos en el hacer, 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 hacer y no toleramos ni un minuto de no hacer, con lo cual nuestro parasimpático está infrautilizado y es muy, muy, muy importante porque es el sistema que que nos separa un poco de esa lucha-huida en el que estamos en el simpático todo el rato, ¿no? Al hilo de lo que tú decías antes, ¿no? Tolerar un poco el disconfort. Yo que trabajo la psicología del bienestar, siempre digo que para el bienestar lo más importante es aprender a convivir con el malestar, porque vas a estar bien cuando toleras esos momentos de aburrimiento o de no hacer, ¿no? Yo he tenido sesiones en las que las personas, cuando les has hecho parar e intentar llevarles a ese parasimpático, a esa calma, me han dicho que esto ha sido una auténtica tortura para lo que el de al lado era un momento de relajación y de calma. Pero cuando un sistema nervioso está completamente es simpático, todo el rato en simpaticotonía, pues realmente ir al parasimpático cuesta. Pero es súper importante y es una tarea que hay que entrenar, lo mismo que entrenamos cualquier otra habilidad, ¿no? Como lo mismo que entrenamos la capacidad de correr o de levantar pesas, ¿no? Al final, parar la mente es un desafío para la gente que no está acostumbrada y para el cuerpo también, pero en este caso es muy, muy, muy importante. Sí, absolutamente. Y la verdad que el tema de que aparezca activado el sistema simpático es bastante habitual. Uno, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy, muy común. Un consultante comienza el tratamiento y una de las cosas que muchas veces aparece es, bueno, ¿y cuánto tiempo me va a llevar esto? ¿Y cuándo me voy a curar? Y si hago esto, entonces, bueno, ¿cuántas veces hago tal ejercicio para así que el dolor se me vaya, ¿no? Entonces, bueno, entra en juego la ansiedad y automáticamente aparece el sistema simpático encendido, activado, Sí, sensación de peligro y se forma un bucle que es justamente que queremos evitar. Nuevamente, esto es una cosa esperable y es una cosa que los terapeutas TRD estamos bastante acostumbrados a trabajar, pero bueno, lo traigo por el hecho de que es bastante común que sí. aparezca y es esperable también porque, bueno, obviamente son personas que por ahí vienen con una situación de malestar muy prolongada en el tiempo y que quieren que esto termine. Encarna tiene un concepto muy interesante, siempre lo dicen las clases, que es el pensamiento pastilla y el pensamiento proceso, ¿no? Justo me estaba Eh, acordando de eso. claro, ¿quieres explicarlo vos, Emma? No, 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 sigue, Sí, sigue. claro. No, bueno, a ver, ¿cuál es el pensamiento pastilla? Es porque entiendo un concepto o porque hago un ejercicio, automáticamente eso me va a traer un alivio. Ese es el pensamiento pastilla que nos recuerda Encarna que es un mal consejero. ¿Qué es el pensamiento proceso? Bueno, entender que con este ejercicio, con este concepto que estoy interiorizando, estoy avanzando en lo que tiene que ver con la terapéutica del dolor y en un mediano plazo voy a lograr seguramente el objetivo que estoy queriendo, pero no estoy esperando un resultado inmediato, ¿no? Esa sería la gran diferencia y realmente la gente que está posicionada en pensar esto como un proceso termina, paradójicamente, tal vez teniendo un proceso más corto en el tiempo que aquellos que están como muy ansiosos por querer lograr una solución en el aquí y ahora. Sí, tal cual. Es lo que has dicho. Además, muchas personas vienen después de operaciones, de muchos médicos, de muchas terapias. Entonces, han dejado como en la mano de otros, ¿no? Su curación y no están acostumbrados a tomar las riendas, ¿no? Es por eso que no nos gusta llamarlos pacientes porque no queremos personas que estén pasivas, ¿no? Queremos personas activas y esto no es una pastilla que venga de fuera. De fuera va a venir la información, van a venir cosas, pero es muy importante las acciones concretas que toman los consultantes. Entonces, sí, justo me estaba acordando cuando lo has traído tú. Tal cual. Así es.
Bueno, y si hablamos de mindfulness, y hablamos de proceso, y hablamos hace un ratito de mitos, creo que otro aspecto interesante a trabajar, que a veces se lleva a la confusión, es el tema de la aceptación, ¿no? Un gran concepto. Eh, la aceptación en general es un gran recurso que en psicología utilizamos muchísimo, eh, porque cada vez que aceptamos, bueno, dejamos de pelearnos, dejamos de entrar en pugna con situaciones que tal vez tienen una realidad en sí misma, y de esa manera logramos bajar el malestar. Ahora bien, cuando hablamos de mindfulness y aceptación, muchas veces se genera una confusión o ciertos abordajes postulan algo que no tiene nada que ver con lo que postula la TRD. Y vamos a contarlo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? Tenemos que aceptar el hecho en sí mismo que, por ejemplo, estoy cursando un tipo de dolor que puede ser crónico, que quiere decir que hace mucho tiempo que lo tengo, y esto es una realidad. Estoy en esta situación que me molesta, que quiero cambiar y que por eso estoy empezando este tratamiento. Ahora, que yo acepte esto no quiere decir que voy a amigarme con mi dolor y aceptar que este dolor me va a acompañar a lo largo de toda la vida. Voy a Correcto. aceptar que voy a empezar un proceso y este proceso va a ser para qué? Bueno, para poder superar este dolor. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de aceptación, por lo menos desde la TRD se entienda que estamos trabajando con el consultante para que pueda superar este dolor. La aceptación tiene que ver con que se acepte el proceso, no con que se amigue con un dolor para toda la vida. Eso ¿No es es. cierto? La aceptación quiere decir que no me pego con la realidad que tengo aquí y ahora, pero que también quiere decir acción, porque lo otro es resignación. Es decir, crónico para toda la vida, pues yo aquí me quedo porque esto no tiene remedio y es pasividad. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber conciencia y acción, tiene que haber aceptación, porque es que es lo que hay ahora mismo. O sea, resistirme a lo que hay, pues es ridículo. Lo que pasa que es verdad que tenemos un poco a veces distorsionada la palabra aceptación y creemos que aceptar es estar de acuerdo, que me parezca bueno, que me parezca justo, y no, no tiene nada que ver con eso. Aceptar es que ahora mismo es. Y las cosas son como son y no como queremos que sean. Pero eso no quiere decir que no nos podamos poner en marcha hacia una vida sin dolor. Y otra cosa es que volvemos a lo del parasimpático. Si nosotros luchamos contra el dolor y nos ponemos como a la defensiva y esto no debería estar pasando y esto no y no lo quiero y no, estamos activando otra vez el simpático, la lucha o huida y estamos tratando precisamente de lo contrario, ¿no? De ir a parasimpático, a no lucha. Absolutamente. Totalmente sí. Hay palabras que se generan dentro de un ámbito y luego cuando se divulgan terminan muchas veces utilizándose de otra forma. Aceptación es una, aceptación no es resignarse, no es resignación. Otro concepto que trabajamos bastante en la TRD es, por ejemplo, el término de compasión. ¿Sí? Compasión no es sentir lástima o sentir pena de nosotros mismos o de otros, sino compasión es comprendernos, tratarnos con amabilidad, ser nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas, saber que estamos dentro de un proceso, felicitarnos porque tenemos el coraje por emprender este proceso y eso es una mirada compasiva y es importante tener una mirada compasiva a lo largo de todo este trayecto que vamos a llevar adelante con la TRD. Y hablando de trayecto, nos vamos acercando, me parece, al cierre de este episodio, Emma, con la promesa de que van a venir prácticas puntuales para que nuestros oyentes puedan desarrollar en la comodidad de su hogar y puedan empezar a ver los frutos que se obtienen con este entrenamiento del mindfulness y de la atención en particular, ¿no es cierto? Cierto, porque la teoría es importante, saberlo está bien, pero lo que importa de verdad es la práctica y el entrenamiento. Entonces, bueno, pues intentaremos colgar prácticas de lo que hemos hablado hoy para que podamos llevarlas al cuerpo y podamos integrarlas de verdad. Y bueno, pues el futuro del mindfulness lo veo importante en el campo de la salud integral, tanto mental como física, porque yo creo que si algo necesita esta sociedad, ¿no? Es un plus de conciencia y un plus de atención, ¿no? En una sociedad, en una cultura que estamos perdiendo la atención a marchas forzadas, ¿no? Con lo cual creo que puede venir bien a cualquier persona, no solo a las que tienen dolor, sino al resto de personas.
Absolutamente suscribo la idea, y ya que hablamos tanto de atención en este episodio, vamos a agradecerle la atención brindada a todos los que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Le recordamos una vía de contacto que tenemos, un mail al cual pueden escribirnos, que es podcasttrd@gmail.com. Queda una doble T ahí, podcasttrd@gmail.com. Y bueno, los dejamos. Gracias, Esma. ¿Cómo la pasaste en este episodio? Muy bien, yo podría seguir aquí hablando contigo horas. Repetiremos. Bueno, va a haber otras oportunidades. Muy bien. Le dejamos a todos un gran saludo, los esperamos en el próximo episodio y bueno, será hasta muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Marcelo. Chao. A ti. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarnos a que este proyecto independiente llegue al máximo número de personas posible Para poder salir del paradigma del miedo y del dolor continuo. Suscríbete a nuestro programa. Déjanos reseñas, comentarios y valoraciones. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y envíale este audio a quien lo pueda necesitar. Mil gracias por estar al otro lado. Y si quieres más información, consulta nuestra web, donde además encontrarás a los profesionales de la TRD para un acompañamiento personalizado.